100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Miguel Vázquez Barrientos. El gran mal de este país, si no me engaño, es la pobreza, fruto de la última guerra, y el papel moneda, que con todos los vicios que lo acompañan, mantienen la inseguridad en todo el sistema económico de la nación. Creo que si el gobierno consiguiera unos millones en monedas de oro suficientes para recoger el papel al cambio de 10.000%, que es un tipo aceptado hoy por la generalidad de los colombianos, renacerían como por encanto la seguridad, el crédito y el ahorro, y volvería la actividad en los negocios que nos abrirían de nuevo el camino del progreso que hemos estado deseando desde hace muchos años. A Colombia le sucede lo que a un particular que, viendo disminuidas considerablemente sus entradas, tiene que disminuir sus gastos y balancear su presupuesto y sacrificar sus gastos favoritos. Ojalá que los legisladores colombianos sepan, al reducir los gastos, cuáles son los de lujo y ornato que no están al alcance de una nación empobrecida. De usted muy atento y seguro servidor, Miguel Vázquez Barrientos. Así escribió nuestro empresario de hoy al gobernador de Antioquia, Benito Uribe Gómez, en julio de 1905, solicitándole su intercesión ante el gobierno nacional para que adoptara medidas que ayudaran a los banqueros de la época a salir de la crisis en la que estaban sumidos desde 1904. Tan solo uno de los episodios que vivió nuestro invitado. La de hoy es la historia de un minerólogo, quien de lejos fue uno de los banqueros más representativos de la Antioquia del siglo XIX. Miguel Vázquez Barrientos. Los pormenores de sus empresas financieras hoy en 100 empresarios, 100 historias de vida. Pero antes de entrar en los detalles de su vida empresarial, conozcamos quiénes fueron sus antepasados y qué significaron para Antioquia. El linaje de los Vázquez. A finales del siglo XVIII, Miguel Vázquez Montoya y María Antonia Calle Arango darían origen a lo que, sin sospecharlo, se consolidaría como una de las familias más representativas de Antioquia e incluso de Colombia. Dos de sus hijos, Pedro José y Julián, lograron pasar del trabajo agrícola al pequeño comercio local del oro y de allí al establecimiento de su propia tienda al detal, al comercio con Jamaica, a la explotación minera en gran escala, a la ganadería, al café, la banca y el transporte. Pedro José, uno de los hombres más ricos de Colombia a finales del siglo XIX, tuvo 11 hijos con su esposa, María Antonia Jaramillo Soto, quienes en su mayoría consolidaron un importante lugar en la élite medellinense de los siglos XIX y XX. Pero también la suerte estuvo del lado de su otro hermano, Julián Vázquez Calle. Este intercambió argollas con María Antonia Barrientos Zulaybar, una santarrosana, hija de Manuel Barrientos Ruiz, rico minero de Santa Rosa. De su descendencia, las 5 mujeres se unieron en matrimonio con personajes de la más alta alcurnia como Pascual Gutiérrez Sáenz, Recaredo de Villa, Néstor Castro Martínez y Fabricio Uribe Ochoa, respectivamente. Y llegados a este eslabón familiar, pongamos en escena a nuestro empresario de hoy. De los hijos hombres de Julián Vázquez y María Antonia Barrientos, vale la pena destacar a Miguel, pues aunque todos sobresalieron en distintos campos, este se distinguió principalmente por seguir los pasos a su padre en cuanto a una activa y próspera actividad económica y política, como veremos. Formación profesional. La cátedra de mineralogía y sus estudios en el exterior. Tras varias décadas de una intensa actividad comercial y minera en el norte de Antioquia, cerca de 1839, don Julián Vázquez Calle decide concentrar en Medellín su atención. Para ese año, don Julián ya había establecido haciendas ganaderas en Valdivia y mantenía un constante intercambio mercantil con la capital del departamento y el extranjero, actividades que le permitieron acumular un importante patrimonio.
2 años después de su establecimiento en esta ciudad, el 20 de marzo de 1842, en el libro de registros bautismales de Medellín aparece el nombre de su sexto hijo, Miguel Vázquez Barrientos, hijo de quien Estanislao Gómez B. denominó como el benemérito prócer de la minería en Antioquia. Desde sus primeros años, don Miguel Vázquez B. contó con lo que para esa época era todo un privilegio, la formación profesional. Es uno de los primeros que en Antioquia tiene la posibilidad de adelantar estudios técnicos y luego esa formación técnica la perfecciona en Europa y en los Estados Unidos. Ocurre que su padre, don Julián Vázquez Calle, de quien hemos hablado también en este ciclo de los empresarios antioqueños, encontró que era necesario el saber técnico para que la minería progresara. En asocio con Mariano Ospina Rodríguez, propiciaron que se instaurara una cátedra de mineralogía y química en Medellín. Y después de un primer intento que se hizo en los años 30, en 1856 lograron que viniera un metalurgista español, Flores Domonte. Y obviamente cada uno de ellos, don Mariano y don Julián, matricularon a sus hijos. En el primer caso fue Santiago Ospina Vázquez quien entró a estudiar mineralogía y en el segundo caso el hijo de don Julián, Miguel Vázquez Barrientos. Esa cátedra duró 2 años y los 2 jóvenes mencionados, que además estaban emparentados, terminaron el ciclo con buenos resultados académicos e inmediatamente sus padres los enviaron para que avanzaran en sus estudios con la tutela de Tyrell Moore en los Estados Unidos. En efecto, fue la década de 1850 en la que James Tyrell Moore, ingeniero de minas británico quien residía en Antioquia desde 1829, convenció a los antioqueños adinerados para que enviaran a sus hijos no a Bogotá o a París, sino a Sajonia o a Hungría, donde podrían aprender minería y metalurgia, prácticas que tenían obviamente una importancia fundamental en Antioquia dado su desarrollo minero. En ese contexto, don Julián Vázquez Calle y Mariano Ospina, viejos amigos y consocios de Moore, antes de mayo de 1857 retiran a sus hijos Miguel y Santiago del Colegio Provincial de Medellín para enviarlos a Alemania. Para ese momento, Mariano Ospina Rodríguez comenzaba su periodo presidencial de la Nueva Granada, dejando a Julián Vázquez la tutela de su hijo. Encomendado el propio Tyrell Moore de la protección de Miguel y Santiago, comenzó el viaje que bien narra Guillermo Echavarría Misas y que nos refiere el historiador de la serie, Víctor Álvarez. Tal vez una anécdota interesante de su formación es el viaje que hizo a Europa tutelado por Tyrell Moore y en la compañía de su primo Santiago Ospina Vázquez. Uno de sus biógrafos relata que Moore no desperdiciaba ocasión de enseñar algo útil a los jóvenes que habían sido recomendados por don Julián y se propuso irlos acostumbrando a los cambios de la naturaleza, a observar los paisajes, etc. Y obviamente la gran sorpresa de estos jóvenes que estaban frisando apenas los primeros años de la adolescencia fue descubrir que la ida a Europa era toda una odisea. Primero debían recorrer los caminos para llegar al río Magdalena, después una zona selvática, finalmente llegaron a Cartagena y se embarcaron en un transatlántico y su viaje por Europa significa primero llegar al puerto, ir a la ciudad de Londres, después a Bélgica, luego a Dresden en Alemania y allá los ponen internos a estudiar mineralogía en la Academia y Establecimiento Mineralógico de Freiberg, que era la más importante escuela de minas del mundo occidental. Desafortunadamente Santiago Ospina murió, su primo, tenía 19 años y Miguel, que esperaba contar con su compañía en toda esta aventura, se quedó solo para asumir el asunto de sus estudios. Don Miguel Vázquez Barrientos regresó al país tras la muerte de su primo en 1860. Todo indica que este, además de la preparación bajo la dirección del Dr. Kraus durante una década, adelantó estudios especiales sobre minería, finanzas y otras materias. Aprendió alemán, inglés y francés y estableció relaciones provechosas con altas personalidades extranjeras. En adelante, Miguel Vázquez sería protagonista de algunos momentos económicos, políticos y sociales de trascendental importancia para la sociedad antioqueña, como escucharemos a continuación. Sus primeros acercamientos empresariales.
la Sociedad de Aguas de La Ladera. Cuando hablamos de la transformación de Medellín de villa comercial a ciudad industrial, debemos hablar de un aspecto tan importante como los servicios públicos, como nos lo cuenta Lisandro Ochoa en Cosas Viejas de la Villa de la Candelaria. Antes que se consolidara una empresa que prestara los servicios de acueducto y alcantarillado en Medellín, la quebrada Santa Elena y sus afluentes era la que suplía principalmente las necesidades hídricas de sus pobladores. Durante años, la mayoría de la gente cargaba el agua desde pequeños pozos hasta las casas y la depositaban en grandes cántaros o tinajas para su consumo. Posteriormente, se empezaron a construir sencillos acueductos de barro cocido que eran extendidos por medio de canoas de madera, guadua y hasta de hojas de cabuya. Un poco antes de 1856, Jacobo Faciolince y el maestro albañil Antonio María Rojas habían adelantado los trabajos de conducir a Medellín en una acequia parte de las aguas limpias y abundantes de los entonces manantiales cristalinos que brotaban en la loma de la ladera. El 9 de julio de ese año, 1856, Lince y Rojas y un grupo de los más prestantes hombres de Medellín protocolizaron la escritura constitucional de la denominada Sociedad de Aguas de la Ladera. Sabemos que muy recién llegado, hacia 1867, se integra como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Aguas de la Ladera, que era una sociedad privada que construyó un acueducto para traer el agua desde la quebrada de Piedras Blancas y a través de la zona que conocemos como La Ladera proveía el centro de la ciudad. Según Libardo Ospina en su monografía Una vida, una lucha, una victoria, todo indica que a los pocos meses de la llegada a Medellín desde Europa del joven ingeniero Miguel Vázquez Barrientos y antes de la disolución de la Sociedad de Aguas de la Ladera, se integró a la mencionada compañía. Aunque se desconoce la manera como don Miguel Vázquez tomó parte de esta sociedad, se sabe que ocupó un lugar valioso en su manejo, pues, aunque por poco tiempo, se le confirió el cargo de presidente de la misma. La década entre 1860 y 1870 en Antioquia muestra un considerable desarrollo en múltiples frentes empresariales gracias a que la actividad del capital, dinero prestado a interés, cobra un sorprendente auge. En ese sentido, don Miguel Vázquez, quien durante esos años configura su familia, comienza a partir de 1871 una de las actividades económicas a las que prestaría mayor atención: la banca. Estos pormenores los conoceremos en segundos aquí en 100 Empresarios. Cien Empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La familia y la consolidación de un empresario banquero. Un poco antes de 1870, Miguel Vázquez Barrientos contrae matrimonio con Inés Latorre Jaramillo, hija de Mariano Latorre Escobar, destacado químico y mineralogista, importante miembro de la élite política y económica de Medellín. Los hijos de don Miguel fueron 5: Carlos, Julia, Enrique, Manuel y Magdalena. La historia indica que don Miguel incorporó prontamente a su hijo Carlos en el mundo de los negocios y algún tiempo después hizo lo propio con Enrique y Manuel, fundando para tal efecto la Casa Comercial de Miguel Vázquez e Hijos. Su hijo Carlos Vázquez Latorre ocupó un lugar destacado en la sociedad antioqueña de la época. Mencionemos, entre otras cosas, que regaló los terrenos para la construcción del Colegio de San Carlos. En 1950 fue nombrado por el Papa como Caballero de la Orden de San Silvestre y en octubre del mismo año fue condecorado con la Cruz de Boyacá. Retomando el hilo de la historia del empresario Miguel Vázquez Barrientos, fue en septiembre de 1882 cuando a sus 40 años se vinculó directamente con el desarrollo bancario en Antioquia. Él y otros 23 empresarios fundaron el Banco Popular de Medellín, constituyéndolo como el sexto banco creado en tan solo 10 años. Claro está que hasta ese mismo año solo 3 funcionaban: Restrepo y Compañía, fundado en 1875, Botero Arango e Hijos en 1879 y el Banco de Medellín. El Banco Popular fue la primera entidad bancaria con claros intereses capitalistas y a la vez filantrópicos.
Al menos así lo expresaron sus directivos, según lo cita Roger Bru. Ayudar al trabajador. Esa es una necesidad que demanda urgentemente la sociedad en general. El trabajador y los proletarios, que cada vez se ven más inmisericordiamente oprimidos por los usureros. El Banco Popular de Medellín cumplió una importante labor dentro de la vida económica de Antioquia de finales del siglo XIX, según lo afirma Ricardo Olano. Todo el oro de Antioquia venía por aquellos tiempos, de 1876 a 1900, a Medellín del 10 al 12 de cada mes, y se llamaba esa la Semana de la Remesa. El precio de las barras era fijado por una junta de banqueros y aceptado incondicionalmente por todos los dueños del oro. En el año de 1898, la junta era formada, si no estoy mal informado, por los gerentes de M. Restrepo y compañía, Restrepos y compañía y el Banco Popular. Esta costumbre vino a terminar durante la guerra de 1899 a 1902. Brevemente reseñemos algunas de las acciones más importantes en el campo de los negocios financieros de don Miguel Vázquez Barrientos y la sociedad creada con sus hijos. En febrero de 1883, con otros accionistas del Banco Popular, funda una nueva entidad, el Banco del Progreso. Al igual que el Banco Popular, se constituía como banco prendario de emisión y descuento, manteniendo por objeto dar pequeñas sumas de dinero a interés con garantías de empeño o prenda. Asimismo, en medio de la Guerra de los 1000 Días, el 20 de mayo de 1901, se protocolizó la escritura del denominado Banco de Yarumal, con sedes en Medellín y en ese municipio. 4 meses después de la constitución del Banco de Yarumal, el 19 de septiembre de 1901, por intermedio de la Casa Comercial Chávez Vázquez y Compañía, don Miguel toma 20 acciones en la naciente Bolsa Popular de Medellín. Para ese momento, el mayor interés de la bolsa radicaba en la compra y venta en comisión de oro o plata en lingotes, piedras preciosas, títulos de crédito y acciones de banco. El auge es tal que a solo 4 días de constituida la bolsa se reúnen en Medellín 130 capitalistas con el objeto de establecer un banco al servicio del sector minero. Se trata del Banco de los Mineros de Antioquia. Desde el 23 de septiembre de 1901, cuando se formalizó la sociedad, se concentraron en recibir dinero, barras de oro y plata en depósito, emitir billetes, cuando la legislación de la República se los permitió, girar cheques, expedir letras y libranzas, extender pagarés, en fin, toda una serie de transacciones mercantiles y financieras con las cuales transformaron el panorama económico de Antioquia. Estos eran los logros alcanzados a sus 59 años de edad. Don Miguel era un eminente banquero, no hay duda. Iniciaba un nuevo siglo que, aún en medio de la guerra, prometía prosperidad y bonanza en sus negocios. Entre sus actividades económicas también había incursionado en la compra y venta de propiedad raíz. Pero lo paradójico seguía siendo que después de haber realizado estudios de mineralogía, la actividad principal de don Miguel se concentrara en el sector financiero. Pero una crisis se cernía sobre el país. Llegado el año 1904, la situación de la mayoría de los bancos de Medellín e incluso de Colombia sería desastrosa. Había colapsado el sistema financiero, así lo explica el reconocido historiador inglés Roger Bru. El gobierno nacional y los departamentales emitieron grandes cantidades de papel moneda, con el objeto de financiar los gastos de la guerra civil. Los nuevos bancos compraron oro y café con papel moneda barato, esperando que un cambio en la tasa de emisiones durante la guerra cambiaría a su favor las tasas de cambio. Además, en el ambiente sobreexcitado que existió entre los años de 1901 a 1904, los bancos recibieron depósitos con tasas de interés del 5% y luego prestaban a especuladores surgidos de dinero en efectivo al 10%. Solo uno de los bancos nuevos, el Banco Republicano, rehusó seguir esas prácticas y conservó las tasas anteriores a 1899, que eran del 1% mensual sobre los depósitos y del 1,5% sobre préstamos. Todos los otros bancos recientes y algunos de los antiguos quebraron en la inevitable crisis de 1904.
Inevitablemente, los bancos de don Miguel Vázquez no fueron la excepción ante la crisis, y fue así como en 1904 vio desmoronarse 22 de sus 60 años en la actividad financiera. Se procedió a la liquidación de los bancos Popular, del Progreso, de Crédito Antioqueño, de Yarumal y el de los Mineros de Antioquia. Fue pues un fatídico revés en su vida empresarial, aunque como lo veremos no menguó su capacidad para reinventarse. Propiedad raíz, comercio y más crédito, el fruto de la asociación familiar. Como se indicó anteriormente, don Miguel Vázquez adelantó con pericia diferentes negocios de compra y venta de propiedad raíz. Todo indica que hacia 1908 constituyó Miguel y Carlos Vázquez y compañía, sociedad con la cual desarrolló con mayor ahínco el mercado de la propiedad raíz en Medellín. En este sentido, fue gracias a ellos que se hizo posible la apertura y ensanche de algunas calles de la ciudad y demás obras civiles necesarias para la ciudad industrial que comenzaba a ser Medellín. En materia comercial, el 20 de abril de 1910, don Miguel Vázquez establece con sus hijos una casa mercantil y también procedió a la formalización de la mencionada Sociedad de Miguel Vázquez e Hijos. Una guía de Medellín de 1916 en un listado de souvenir para los viajeros reza: Esta es la lista de lo que puede conseguirse como recuerdos de Antioquia. Objetos de oro y de barro de los indios. Don Ramón Cuartas, en la oficina bancaria de los señores Miguel Vázquez e Hijos, se ha especializado en la compra y venta de estos artículos. Aunque suene increíble, para esa misma fecha, la sociedad de Miguel y Carlos Vázquez y compañía era asimismo una casa bancaria y además con oficina propia ubicada en la calle Colombia. La faceta política de don Miguel Vázquez. Uno de sus biógrafos, Alfonso Mejía Robledo, expone con respecto a su periodo como gobernador de Antioquia lo que puede ser una buena síntesis de su vida política. El señor Vázquez Barrientos fue nombrado gobernador de Antioquia en 1893 por el doctor Miguel Antonio Caro, entonces presidente de la República. Desempeñó la gobernación hasta el 1 de junio de 1894. Durante su administración, el señor Vázquez trabajó con entusiasmo patriótico por la obra del ferrocarril de Antioquia. Creó la Junta del Ferrocarril y rescindió el contrato que se había hecho para la construcción de esta importante obra con los señores Puncher, Mead, Agar Lotters de Inglaterra por incumplimiento de la citada casa. Poco amigo de los puestos públicos, el señor Vázquez aceptó algunos solo para servir a la patria y al suelo nativo con patriotismo, pues gustaba más bien de atender a sus negocios particulares con independencia y señorío. En las postrimerías del gobierno de Rafael Núñez fue nombrado por este ministro de Hacienda, cargo que no pudo aceptar. La otra parte muy destacada y que tiene que ver con la Cámara de Comercio de Medellín es que pues es tan importante su presencia en el mundo de los negocios y del comercio en Medellín que cuando se funda la Cámara de Comercio de Medellín es su primer presidente. Y antes de terminar este perfil de don Miguel Vázquez Barrientos, recordemos uno de los episodios importantes de la vida política nacional del cual fue uno de sus protagonistas. A partir de la ascensión a la presidencia de la República de Rafael Reyes para 1904, a sus 60 años, don Miguel, como muchos antioqueños y colombianos, tenía expectativas por resolver los problemas dejados por la contienda civil de los 1000 días. Muy pronto, para muchos antioqueños, el régimen de Reyes mostró perfiles negativos. El malestar se generó a partir de la exclusión marcada por Reyes al dejar a los antioqueños por fuera de su gabinete. Por estas y otras razones, el 7 de marzo de 1908, un grupo de empresarios de Medellín, liderado por Gonzalo Mejía y Carlos R. Restrepo, firma un telegrama en el que hace serias críticas a la política oficial. Entre los signatarios del telegrama se encontraba don Miguel. La respuesta del gobierno fue claramente dictatorial. Acalló las voces contrarias y tomó medidas como el cierre y suspensión de periódicos hasta el apresamiento de quienes encarnaban la oposición como Gonzalo Mejía, José J. Toro U., Alberto Echavarría y Carlos Mejía. Algunos de los firmantes no fueron detenidos y reclamaron del gobierno el mismo trato para todos los comprometidos en el telegrama. El 22 de abril firmaban otra carta rechazando tal discriminación y afirmaron: el mérito o la responsabilidad corresponde a todos solidariamente. Quienes así pensamos: Carlos R. Restrepo, Estanislao Gómez Barrientos, Ramón Echavarría, Eduardo Correa Uribe, Gabriel Mejía
y Miguel Vázquez Barrientos. Con todo lo anterior, tras una vida llena de logros y contrariedades, para 1934 don Miguel Vázquez figuraba entre los 12 personajes más ricos de Medellín. Este laborioso hombre murió en Medellín el 30 de julio de 1938, a la edad de 96 años. Luego de una vida de extenuantes jornadas dedicadas por entero a consolidar un patrimonio fruto de su trabajo en el convulso, fluctuante y atrevido mundo de la banca. En palabras de Alfonso Mejía Robledo, su ya mencionado biógrafo, don Miguel Vázquez Barrientos fue sin duda un varón ejemplar que supo enaltecer en todo momento a su tierra nativa y al gran pueblo de la montaña. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.